Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 19. El ejército marcha. Retrocedamos un poco en el tiempo. Hinsi estaba en un carruaje que se balanceaba y sacudía, sentado frente a un hombre con una mirada agria. Pero quizás, carruaje no era la palabra adecuada. Tirado por no menos de 10 caballos, era más bien una casa con ruedas. El suelo estaba cubierto con una piel de animal, y había una mesa en el centro de la cabaña. Lacan, un hombre famoso por su implacable sonrisa, miraba ahora un mapa con evidente fastidio. Detrás de él, su hijo adoptivo estudiaba las expresiones de Lacan y Hinsi y guardaba un recibo en los pliegues de su túnica. Este hombre, Lan, era la segunda persona más tacaña que Hinsi había conocido después de la madame de la casa Verdigris, pero en esta ocasión, estaba más que feliz de reconocer que Lan le había salvado el cuello. Sentía que podía ser atacado en cualquier momento. La intervención del eunuco Luomen había logrado calmar lo peor de la ira de Lacan, pero aún ardía. Atendiendo detrás de Hinsi, Gaoyun estaba preparado para desenfundar la espada que tenía en la cadera en cualquier momento. Ese era el tipo de represalia a la que uno se arriesgaba al levantar la mano contra Hinsi, pero en ese momento a Lacan probablemente no le importaba. Hinsi sospechaba que habría estado igual de contento de saltar encima de Hinsi y golpearlo hasta dejarlo sin sentido. El hombre estaba así de preocupado. Sin embargo, Lan estaba demostrando ser un útil control sobre él. Padre, lo pregunto de forma puramente hipotética, pero si un hombre ejerciera la violencia sobre un miembro de la familia imperial, el delito no recaería solo sobre él, ¿verdad? Era una pregunta indirecta, sin duda, pero era suficiente para que Lacan no hiciera nada precipitado. Atacar a Hinsi sería el fin de la familia de una persona. Ni siquiera la hija de Lacan, Mao Mao, se salvaría. Lacan no era fácil de engañar, y sabía exactamente quién era Hinsi. Por eso le había pedido que movilizara al ejército. Sospechaba que Lan también había adivinado la verdad. ¿Por qué? Cuando preguntó, recibió la respuesta más parecida a la del clan Lan, porque tu altura, tu peso, tu pecho y tu torso tienen exactamente el mismo número. Esas personas son muy, muy raras. Como siempre, la forma de ver las cosas de Lan era más o menos inescrutable para los demás. Eres terriblemente adorable. Es una pena que no hayas nacido mujer, añadió. Eso puso a Hinsi la carne de gallina. Es cierto que la prima de Mao Mao se parecía mucho a ella y actuaba como tal, pero, por desgracia, Hinsi no se movía por ahí. Aún así, reconocía el talento cuando lo veía, y había obtenido un permiso especial para que este funcionario civil le acompañara en esta expedición militar. Hoy, Hinsi no era el eunuco Hinsi. Llevaba el pelo sujeto con una vara plateada, y no llevaba su habitual traje negro de funcionario, sino una armadura y un casco de color púrpura azulado, con un grueso relleno de algodón. Espero que pueda distinguir la victoria y la derrota mejor de lo que nosotros podemos distinguir si es un hombre o una mujer. Era Lacan. Tenía razón en una cosa, había llegado el momento de que Hinsi se despojara de su piel de eunuco. Estaban dirigiendo un ejército, y tratando de coordinar varios planes a la vez. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Hinsi. No habrá ningún problema, le aseguró Lan. El mapa que tenían delante mostraba una fortaleza con montañas a sus espaldas. El mapa era antiguo, ya que la fortaleza no se había utilizado en mucho tiempo, pero habían encontrado soldados que habían estado allí para mantenerlo y asegurarse de que era lo más preciso posible. Lan creía que en esa fortaleza se fabricaban armas de fuego. En la zona norte había madera en abundancia. Muchos deseaban desesperadamente controlar el lugar con la esperanza de sacar provecho de sus recursos madereros, pero el clan sí lo defendía con firmeza. También había aguas termales en las cercanías. Una excelente fuente de azufre. Pero había un ingrediente más que sería necesario para crear polvo de fuego. ¿Qué harían con el salitre? A los animales pequeños les gusta hibernar en la zona, quizás por las aguas termales. Hay grandes cuevas en los alrededores.
Eso implicaba la presencia de importantes cantidades de guano de murciélago. Sería posible crear salitre a partir de los excrementos. Hinsi gruñó. Si los defensores tenían armas de fuego, era poco probable que hicieran frente a una fuerza atacante con feifas individuales. No, tendrían algo en los muros de la fortaleza diseñado para arrasar con un enemigo que avanzara en masa, cañones. Cañones, ese sería el verdadero peligro. Pero si Hinsi podía pensar en ello, podía estar seguro de que Lacan ya era consciente de la posibilidad. Para él, el mapa probablemente no parecía más que un tablero de Go. Señaló el acantilado detrás de la fortaleza. Es teóricamente posible dominarlos antes de que puedan usar sus cañones, dijo Lan con firmeza. Ya has oído el cerebro del ábaco, dijo Lacan, dando un golpe en la cabeza a su hijo adoptivo. La pólvora necesaria para hacer funcionar un cañón se moja fácilmente. Es posible que la pólvora se mantuviera cerca de los cañones en todo momento, pero de ser así, estaría en una armería para mantenerla seca. El bastión estaba a gran altura, y la nieve caía allí con frecuencia. Los exploradores informaron de que esta misma noche estaba cayendo con fuerza. Si las fuerzas de Hinsi se limitaban a avanzar sobre la fortaleza, serían un blanco fácil. Por ello, Lacan sugirió que debían destruir el depósito de pólvora para impedir que el enemigo utilizara sus cañones. Y la forma que se le ocurrió para hacerlo fue extraña. Extraña, pero posible. Eso era lo que le hacía tan temible. Creo que será una forma muy económica de manejar las cosas, dijo Lan. Probablemente había sido esa palabra, económica, la que le había convencido de aceptar el plan. En el tiempo relativamente corto que llevaban juntos, Hinsi sentía que había conseguido un manejo impecable de la forma de pensar del hombre. Debemos entrar a la fuerza y encontrar a Mao Mao, papá la salvará. Hinsi reprimió una mueca ante la palabra papá. No se le podía ver poniendo esa cara. Se mordió el labio al pensar en la diminuta joven. ¿La habían tomado como rehén o había alguna otra razón? ¿Incluso había ido por su propia voluntad? Fuera lo que fuera, estaba allí, en el campamento enemigo, y él quería rescatarla tan pronto como pudiera. Hinsi apretó el puño. Lo haremos, entonces, declaró. Espera un momento, por favor, dijo Gao Jun. Frunciendo el ceño, se arrodilló ante él. Veo un problema. ¿Qué tipo de problema? Lacan y Lan parecían tan perplejos como Hinsi. ¿Han olvidado mis buenos señores la naturaleza de este ejército? Dirigían una fuerza más que suficiente para manejar una fortaleza de este tamaño. Si seguían el plan de Lacan, no podían esperar prácticamente ninguna baja. Están sugiriendo, señores, que el ejército prohibido se rebajaría a una emboscada. Hinsi tragó con fuerza y se acercó a tocar la vara de pelo que llevaba en la cabeza. Tenía la forma de un kirin, símbolo de la familia imperial. Había pasado tanto tiempo como eunuco que a veces sentía que corría el riesgo de olvidar su verdadera identidad. Sin embargo, en este momento no era Hinsi, y a la luz de lo que era, le correspondía someter al enemigo con valentía y abiertamente. Comprendía todo esto. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca le traicionaron. Estoy de acuerdo con el gran comandante. Entendido, señor, dijo Gao Jun, y obedientemente dio un paso atrás. Sus ojos se fijaron en el hombre que estaba detrás de él, y su mirada penetrante hizo que el vello de la nuca de Hinsi se erizara. Excelente. No me interesa hacer una copa con mi propio cráneo, dijo Lacan. Luego resopló y salió del carruaje, pasando la cortina. Es cierto que no iban muy deprisa, pero seguía siendo un salto. Hinsi pensó que Lacan parecía haberse desplomado ligeramente al caer al suelo. ¿Estaba bien? Lan trabajaba furiosamente con su ábaco, asegurándose de que no hubiera errores en los cálculos. Los pensamientos de Hinsi fueron interrumpidos por una voz. Getsu. Era Gao Jun, llamándole por su verdadero nombre. La arruga de su frente parecía haberse hecho más profunda. Vas a tener que cambiar tu forma de interactuar con la joven después de esto. Sonaba como si estuviera amonestando a un niño. Lo sé. Hinsi suspiró profundamente, su aliento se empañó en el aire frío.
Tembló, y se subió la capa blanca con capucha sobre la cabeza. Era poco más de medianoche cuando oyó las explosiones. Preguntándose qué estaba pasando, Sisou se levantó, cogiendo la espada que siempre guardaba junto a su cama. Había estado en la cama, pero no había podido dormir. Puede que la corte le considere el viejo mapache, pero incluso él tenía pequeñas cosas que le mantenían despierto por la noche. De hecho, ¿cómo iba a poder dormir? Llevaba ya una década intentándolo y le resultaba imposible. Oyó gritos en la habitación de al lado, sorpresa por el ruido, quizá. Pero pronto se calmaron. Las voces de las mujeres que se divertían volvieron a su habitual bullicio. A una pared de distancia, su esposa debía estar disfrutando de su vino. Parecía deleitarse llevando a las mujeres del clan a la lascivia, retosando con hombres pagados. Así se había comportado casi todos los días desde que había nacido su hija Loulan, asegurándose de perderse en el placer donde Sisou lo conociera. Las mujeres que la acompañaban se habían mostrado reticentes al principio, pero ahora disfrutaban de estas diversiones. Su esposa siempre elegía mujeres que ya estaban casadas, que habían tenido hijos, cumpliendo con sus deberes familiares. Se complacía en ver a estas virtuosas esposas corromperse. No siempre había sido así. Sisou salió a su balcón y miró a lo lejos. Un ataque enemigo, pensó. Las luces del ejército, quizás el ejército prohibido, estaban todavía muy lejos. Desde esta fortaleza en su elevada percha, era posible ver muchos li en la distancia. Todavía tuvo tiempo de echar un par de cabezadas. Entonces, Sisou apretó la nariz, había un olor extraño en el aire. ¿Era eso, azufre? Estaban fabricando pólvora en el sótano. Había explotado. Por supuesto. Se apretó el cuello de la camisa. Tenía que hacer algo, pensó, pero no se movió. Era patético, pero la fuerza simplemente no llegaba. El viejo y astuto mapache, favorecido por la emperatriz regente, y al que incluso el monarca reinante apenas podía mirar a los ojos, no era quien era Sisou en ese momento. Incluso él mismo lo reconoció. Sujetándose el estómago, había empezado a sobresalir abrupta y dramáticamente después de su 40º cumpleaños, avanzó, un paso tras otro. Para salir al exterior y averiguar qué ocurría, tendría que pasar por la habitación de su mujer. Eso le dolía más que nada. La mujer que le había regalado el antiguo emperador, o mejor dicho, su prometida, a la que había esperado 20 años para que le devolviera, se había llenado de espinas durante su estancia en el palacio interno. Cuando finalmente regresó a Sisou, él ya tenía una esposa y una hija, Suirei. Nunca había tenido la intención de casarse con otra persona. Incluso la mujer que se convirtió en su esposa probablemente no lo había querido. Había nacido en el palacio interno y luego había sido desterrada como hija ilegítima, aunque su padre no era otro que el antiguo emperador. Había sido el deseo del antiguo soberano. Una petición cuando su salud empezó a decaer repentinamente hacía 20 años. Por favor, cuida de mi hijo, había dicho. La esposa de Sisou llegó a tener no solo espinas, sino veneno. Tenía que hacer algo, y rápido. Se lo repitió a sí mismo y finalmente consiguió abrir la puerta. Los prostitutos parecían asustados, y las mujeres, con el mínimo de pudor que les quedaba, se apresuraron a cubrirse con las sábanas. Su mujer, mientras tanto, estaba tumbada en un sofá, dando una larga calada a su pipa. Sus ojos eran agudos y estaban llenos de desprecio. ¿Qué fue ese ruido?, dijo lánguidamente, con el humo púrpura saliendo de su boca. Sisou estaba a punto de decirle que iba a averiguarlo cuando la puerta del pasillo se abrió de golpe. Loulan estaba allí, cubierto de hollín. ¿Qué haces aquí en un estado tan patético?, dijo la esposa de Sisou. Eres la última persona que tiene derecho a preguntarme eso, replicó Loulan, con una mirada punzante a las mujeres que se peleaban por las mantas. Todas ustedes, que abandonaron a sus hijos para poder perderse en una vida de excesos. Una de las mujeres, sorprendida por las palabras de Loulan al recordar a su propio hijo, trató de huir de la habitación, pero Loulan le dio una bofetada en la mejilla. Mientras la mujer se desplomaba en el suelo, los prostitutos se dieron a la fuga,
dándose cuenta de lo desesperada que se había vuelto la situación. Jisoo apenas podía creer que estuviera viendo a su propia hija. Siempre había creído que su Lowland era una niña educada y obediente. Se ponía los trajes que su madre le decía que se pusiera, como una muñequita. Mientras tanto, Lowland entraba en la habitación y abría las puertas de los armarios adosados a la pared. Cuando abrió el más grande, encontró a una joven metida dentro de él. Mi querida hermana. Lo siento. He tardado un poco más de lo que pretendía. La joven temblorosa estaba atada de pies y manos, la estaban disciplinando. Muy parecida a Lowland, era la otra hija de Jisoo, Sweetie. Lowland liberó a Sweetie, frotando su espalda suavemente. Era obvio, por la suavidad y facilidad con la que lo hacía todo, que no era la primera vez que esto ocurría. O la segunda. Jisoo sintió que su estómago se desplomaba al darse cuenta de lo mucho que había fallado. Y entonces Lowland se volvió y miró a su padre, Jisoo. Le sonrió. Padre. Al menos asume la responsabilidad en estos últimos momentos. Él no tuvo tiempo de preguntarle la responsabilidad de qué, pues ella continuó, eres el viejo Tanuki, el embaucador transformador, de la aldea de los zorros. Vamos a interpretar nuestros papeles hasta el final. Hubo otro rugido, y esta vez toda la fortaleza tembló. Jisoo se agarró a la pared para apoyarse y se dirigió al balcón para averiguar qué había pasado esta vez. Vio copos de nieve flotando por todas partes. Todo al este de la fortaleza estaba completamente blanco, y no podía ver nada. Al principio, no entendió lo que había pasado. Sin embargo, cuando la neblina de nieve comenzó a despejarse, lo vio, el edificio que debería haber estado allí estaba enterrado. La armería, según recordaba. Ahora estaba medio inundado de nieve. Mientras miraba estúpidamente, Lowland dijo, deberías haber sabido que era un oponente al que nunca podrías vencer. Por favor, asume la responsabilidad. Ella, añadió, se encargaría de su madre. Entonces su hija, con el pelo ligeramente chamuscado, se acercó a su madre, con un aspecto francamente majestuoso, y se puso delante de ella. Asume la responsabilidad, había dicho su hija. Jisoo apretó el puño, decidido.